Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Es un placer para mí compartir una vez más con todos ustedes este ciclo de webinar que llega gracias al Centro de Formación, Investigación e Innovación Dominicana. Hoy nosotras las mujeres nos sentimos sumamente orgullosas de la persona que vamos a tener aquí compartiendo todas sus experiencias. Una persona que a pesar de ser mujer y de tener miles de, vamos a decir, de compromisos, saca su tiempo para trabajar por aquellas personas que no tienen voz, por aquellas personas que se le han vulnerado sus derechos. Es un placer enorme para mí, para la República Dominicana y para CEFIT poder recibir a la doctora Diana Pedroni, quien estará compartiendo con todos nosotros una importante conferencia donde vamos a hablar de derechos, donde vamos a hablar de esos derechos de esas personas y de ese desarrollo sostenible. Pero vamos a conocer quién es la doctora Pedroni. En mis notas tengo vamos a decir, un currículo muy bonito, muy impresionante y tengo que compartir con todos ustedes algunas de esas experiencias que ella ha desarrollado en el transcurso de su vida. Nos dice que la doctora Pedroni es filántropa, es directora ejecutiva de la Oficina de Asuntos Públicos y de Derechos Humanos. Es presidenta de la Fundación para la Mejora de la Vida, la Cultura y la Sociedad. Es embajadora y representante de diferentes fundaciones internacionales, entre las que yo le puedo citar El Camino a la Felicidad, Unidos por los Derechos Humanos, Jóvenes por los Derechos Humanos, Por un Mundo Libre de Drogas, entre otros. También yo puedo comentarle a todos ustedes que ella es especialista en venta, cuenta con más de 35 años de experiencia en relaciones públicas, en marketing, en diferentes áreas. Además de todo esto, la doctora ha establecido y ha mantenido diferentes relaciones impresionantes con artistas, también con líderes empresariales, con presidentes, y todo esto le ha permitido a ella tener buenas relaciones con ellos y poder, vamos a decir, construir estos programas para ayudar a tantas personas. También es una oradora que ha participado en diferentes talleres, congresos, por medio de las diferentes redes sociales, y también aquí en nuestra República Dominicana ella ha participado. Pero entre todas estas cosas, una de las cosas que más me llamó la atención, doctora, de su currículo, es que usted posee una calidad humana impresionante por las personas, y eso es un gran valor. Usted ha desarrollado muchos programas valiosos para aquellas personas que los necesitan, simplemente con el objetivo de poder ayudar a esas comunidades que son vulnerables, vamos a decir, en el sur de la Florida, pero también en toda Latinoamérica. Es para nosotros, para CEFIT, de verdad un gran placer contar con ustedes y con usted, y que usted haya dedicado un poquito de su tiempo para nuestra querida República Dominicana y todas las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales. Es un placer para nosotros, doctora, poder contar con su presencia y con esos conocimientos. Sin más preámbulo, doctora, el escenario es de usted y yo sé que hoy vamos a disfrutar de todas sus experiencias. Hace algún tiempo dijo una persona conocida por todos nosotros que el derecho mío, o sea, que los derechos de las personas, mi derecho termina donde comienza el de la otra persona. Entonces vamos a ver qué usted tiene que trabajar, que compartir con todos nosotros acerca de todo esto. Muchas gracias, el escenario es de usted y vamos a estar aquí atentos a todas esas experiencias que usted ha desarrollado en el transcurso de su vida. El escenario es de usted, doctora. Bienvenida a la República Dominicana. Muchísimas gracias, Margaret, por esa bienvenida tan amplia que hiciste. De verdad no pensé que hubieran estudiado todo lo que he hecho. Para mí es un orgullo representar a la organización Jóvenes por los Derechos Humanos y Unidos por los Derechos Humanos, el tema que vamos a estar tratando en el día de hoy. Asimismo, como bien dijo Margaret, yo soy la directora de la Oficina de Asuntos Públicos y de Derechos Humanos de la Iglesia de Scientology de la Florida. Para mí es un orgullo poder estar una vez más a través de esta ventanita en uno de los lugares del planeta en el cual yo me declaro una enamorada, y es de República Dominicana. He tenido el privilegio de poder estar en su tierra, recibir su hospitalidad y el cariño maravilloso de toda la gente linda que siempre me recibe con los brazos abiertos en cualquier rincón de la República Dominicana donde yo vaya, ya sea el Cibao, ya sea en Santo Domingo, ya sea en sus maravillosas playas o en Constanza o Jarabacoa, en fin.
he tenido el privilegio de darle la vuelta a la República Dominicana y yo creo que sin temor a equivocarme, conozco muchísimo más esa maravillosa tierra que muchos de sus habitantes. Así que bueno, quiero agradecer al CEFIT esta oportunidad de poderme dirigir a todos ustedes a través de esta plataforma que tienen para educar, la cual me parece muy interesante y maravilloso que se hablen estos temas, como lo es el tema del desarrollo de los derechos humanos y cómo tiene una inherencia directa con lo que es el desarrollo sostenible. Pero yo no voy a comenzar hablando de los derechos humanos sin que sepamos realmente en qué consisten los derechos humanos, qué son los derechos humanos. Y para eso yo les he traído en el día de hoy un pequeño video que habla acerca de la historia de los derechos humanos, qué son y que lamentablemente hoy en día, si tú sales afuera a hacer una encuesta a las personas alrededor tuyo y quieres saber cuántos derechos humanos saben las personas que existen o qué son los derechos humanos, te vas a dar cuenta que muy pocas personas pueden enumerarlos todos completos y la mayoría de las personas a quienes nosotros encuestamos simplemente se conocen 4 a 5 y como mucho 8 de los 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es la carta o el documento que nos protege a nosotros y que nos da ese beneficio maravilloso de nuestras libertades y del respeto a la dignidad. Así que bueno, si me permiten un segundito, voy a empezar con este video para poder sentar lo que vamos a estar hablando dentro de este espacio que tenemos preparado para ustedes. Así que les comparto la pantalla. Permítanme un segundo. Aquí está mi pantalla. Human rights is, geez, that's a good question. Human rights. Well, that's a tough one. Wow. I don't even know how to give that a definition. I would probably have to do a little bit of homework or something. Yeah, any right that I think just as a normal, human, The rights that humans have. That's a very large debate. Tú le puedes preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opiniones. Non saprei, una domanda complicatissima. We just take it for granted that they're there, but we don't even consider what they are. Los derechos humanos son los derechos que simplemente tienes por el hecho de ser humano. Es la forma en que instintivamente esperas que se te trate y el trato que mereces como persona, como el derecho a vivir en libertad, a expresar tus pensamientos y a ser tratado con igualdad. Hay muchos tipos de derechos. La mayoría es aplicable a ciertos grupos. Pero los derechos humanos son los únicos que corresponden absolutamente a todos, en todas partes. Significan niños, personas mayores, gente pobre, basquetbolistas, recolectores de basura, cantantes de rap, maestros africanos, indios, albanos, cristianos, musulmanes, cabalistas, ateos, tu mamá, tu papá, el vecino y tú mismo. Todos tienen exactamente los mismos derechos humanos. En otras palabras, son universales. Pero la pregunta sigue en pie. ¿Qué son? Name the human rights? What the human rights are? The right to live. Equality between all peoples. right to religion, the right to... Is there supposed to be a list somewhere I should be aware of? De acuerdo con las Naciones Unidas, hay un total de 30 derechos humanos que generalmente se agrupan y sencillamente se llaman derechos humanos. Todos ellos se enumeran en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es el documento más ampliamente aceptado sobre el tema. Pero fue hace mucho tiempo cuando surgieron. Como vieron en el video, muchísimas de las personas pues básicamente no pueden enumerar los 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y como vieron también en este documental, los derechos humanos son básicamente los derechos que tenemos por existir como seres humanos. Nos están garantizados nos están garantizados por el simple hecho de nosotros estar vivos y de formar parte de lo que es la raza humana. Estos derechos universales son inherentes a nosotros y con independencia en el tema de la nacionalidad, con el género, no tiene que ver con el origen étnico o con la nacionalidad o con el color o la religión, con el idioma o con ninguna otra condición. Estos derechos universales varían desde los más fundamentales, como por ejemplo el derecho a la vida,
hasta que dan valor a todos los derechos como son la alimentación o los derechos civiles que entran dentro de la educación, el derecho al trabajo, el derecho a la salud y por consecuencia también el derecho a la libertad. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es el documento que nos garantiza a nosotros nuestros derechos, es adoptada por las Naciones Unidas en el año 1948 y fue el primer documento como tal realizado dentro de lo que es un acuerdo mutuo para poder permanecer y darnos a nosotros la protección universal que se requiere para que haya el respeto a la dignidad de nosotros los seres humanos. Recientemente, esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, más recientemente el pasado 10 de diciembre, cumplió 72 años de promulgada sigue siendo la base de las leyes internacionales que hay en el tema y de que los estados puedan garantizarle a sus conciudadanos todos estos derechos que están contenidos dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Estos 30 artículos ofrecen los principios y de los bloques, diría yo, convencionales de todo lo que son los derechos humanos, de los tratados y de los instrumentos jurídicos que hay actuales y de los cuales se puedan también desarrollar en el futuro para darnos a nosotros estas garantías de que nosotros vamos a estar cubiertos en estas 30 áreas fundamentales que nosotros necesitamos para sobrevivir y para que se nos garantice el respeto y la dignidad de nuestra vida y de las cosas que nosotros necesitamos para seguir funcionando como seres humanos dentro de este planeta, ¿no? De lo que nosotros hacemos. Esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, conjuntamente con dos pactos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales y Culturales, componen lo que se llama la Carta Internacional de los Derechos Humanos. ¿Por qué decimos que los derechos humanos son inalienables y que son universales? Bueno, les voy a explicar un poquito este tema. Y quiero estoy haciendo todo este preámbulo para que puedan entender después la relación que hay entre los derechos humanos y el desarrollo sostenible. El principio de la universalidad que nosotros tenemos en el tema de los derechos humanos es la base o es la piedra angular que pone el derecho internacional en el tema de los derechos humanos. Y esto supone que todos nosotros, sin distinción alguna y sin ningún tipo de discriminación, tenemos el mismo derecho a gozar de los privilegios y de las libertades que nos otorgan los derechos humanos. Y este principio se recalcó en la declaración, cuando se emulgó, se repite en numerosas convenciones, en declaraciones, en todo y cada uno de los eventos que se hacen dentro de las Naciones Unidas en el tema de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos y en todos los convenios en general. Los derechos humanos son inalienables, no deben suprimirse, a excepción de obviamente las situaciones concretas que puedan haber en cuanto a cualquier procedimiento que vaya en contra de salvaguardar las leyes y que atente en contra lo que es el derecho a la libertad. Y si de alguna manera alguien atenta contra ese derecho, entonces allí sí puede alguien venir y tomar acción en cuanto a la ley. Pero por el contrario, los derechos humanos no están sujetos a que los regule el Estado, sino que más bien es una garantía que tiene que tener el Estado y debe ser el proveedor de estos derechos para todas y cada una de los integrantes de sus ciudades, de sus comunidades, de sus países, ¿no? Por ejemplo, para darles un ejemplo en cuanto a esto, el derecho a la libertad puede restringirse si la persona es declarada solamente culpable de algún delito. Si no es declarada culpable, el derecho a la libertad no puede ser coaccionado por nadie. Y por eso ven que son el derecho también, los derechos humanos dentro de este contexto, dentro de este pensamiento, son indivisibles y son interdependientes, o sea que uno depende del otro. Y quiero explicarles un poquito acerca de esto porque de la interdependencia de los derechos humanos es que vamos a ver nosotros lo que es cómo se relacionan con el desarrollo sostenible. Este derecho
esto indivisibilidad o interdependencia significa que es un conjunto de derechos que se pueden disfrutar plenamente, pero que no pueden funcionar unos sin los otros. O sea que para que un derecho fundamental funcione, tiene que estar relacionado y tiene que estar unido y trabajar en conjunto con todos los otros derechos humanos. De igual modo, si se viola uno o más de estos derechos humanos, esta violación tanto de los derechos económicos, sociales, culturales, puede redundar o afectar negativamente el resto de los derechos humanos. Entonces, por eso es que es muy importante tener estos conceptos y tenerlos claros a la hora de nosotros exigir y demandar nuestros derechos humanos. También son equitativos y son no discriminatorios. ¿Y cómo es esto? Bueno, pues como el artículo número 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos enuncia, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Y la ausencia de discriminación establecida en el artículo número 2 es lo que nos garantiza a todos nosotros la igualdad. La no discriminación es un derecho que tiene que trascender todo el derecho humano y todo el derecho internacional. Y este derecho que nos da la Declaración Universal de los Derechos Humanos es la que nos hace sin ningún tipo de ideología o sin ningún tipo de, valga la redundancia, discriminación, nos pone a todos dentro de la misma categoría, y donde nos dice que todos somos libres e iguales y que por consecuencia no debemos ser etiquetados. Y esta es yo digo que es una de las reglas que tiene nuestra sociedad moderna. Nosotros tendemos a etiquetar a todo el mundo y a colocarle una etiqueta que puede ser divisoria. Si tú, por ejemplo, dices los altos, las bajitas, los gorditos, los flaquitos, cuando empiezas a diferenciar y a colocar etiquetas, estás automáticamente discriminando una persona o un grupo de personas de otras. Y entonces aquí es donde hablamos acerca del tema de que este tema de los derechos humanos supone unos instrumentos fundamentales que nosotros debemos de cultivar constantemente para evitar de toda forma, manera, la eliminación y hacer así real la eliminación de todas las formas de discriminación, tanto racial o de pensamiento. Por ejemplo, también la forma de discriminación contra las mujeres, contra las personas de diferente género, en fin. Creo que es muy importante que nosotros pongamos todo y cada uno de los 30 artículos de la Declaración Universal dentro del contexto de que nos dan a nosotros los derechos, pero también nos dan las obligaciones, porque si bien es cierto que todos los estados han ratificado al menos uno de los 9 tratados básicos que hay de derechos humanos, así como los 9 protocolos que existen también en el tema de derechos humanos, el 80% de los estados han ratificado 4 o más de estas normativas y de estos acuerdos internacionales que existen para preservar los derechos humanos y para que estos no se vean afectados o enajenados o vejados o violados por nosotros los seres humanos. Y es importante que entendamos que nosotros, dentro de estas libertades que gozamos, tenemos también la obligación de respetar los derechos humanos. Y esta obligación significa, y vamos a nivel desde la estructura legal de cómo se hace, de que los estados, y estamos hablando aquí de todos los gobiernos, de todos los países que están dentro de esta carta, que firmaron esta carta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que han firmado todos estos acuerdos, estos protocolos y estos convenios, significa que estos estados tienen que abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos humanos de los individuos y de las personas o de limitarlos. Solamente ellos tienen el trabajo o la función de garantizar que sean respetados y que se les entreguen esos derechos, como en el caso de la seguridad social, la alimentación o la vivienda para todos, pueda el Estado entregarla a las personas. ¿Okay? Y eso tiene que ver, entonces ahí es donde vamos a hablar un poquito y donde nos relacionamos con lo que es el desarrollo sostenible.
Promover el desarrollo sostenible a través de los derechos humanos es algo que es fundamental. Y yo les voy a decir por qué. Y tiene que ver que los derechos humanos generan todo lo que son las condiciones esenciales para el desarrollo sostenible. Si ustedes han revisado, y no sé si han tenido la oportunidad de verlo, si no, yo los invito para que lo hagan. Las Naciones Unidas propuso lo que es el Plan de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, que es lo que se va a estar haciendo dentro de estos próximos 10 años para lograr que las economías sean inclusivas, que sean participativas y que las sociedades en todos los gobiernos pues trabajen en función de las garantías que tienen que darnos por el tema de los derechos humanos. Pero también está la parte de la responsabilidad y de la obligación que nosotros tenemos como ciudadanos de hacer y de velar porque estos derechos humanos no sean respetados y no sean a la vez entregados, ¿no? En el caso de como hablábamos, los que tienen que ver con el desarrollo sostenible. Y es que nosotros como ciudadanos tenemos el deber de que nos rindan cuentas, de que los estados, los diferentes gobernantes, las diferentes instituciones que tienen que ver con darnos los derechos, con garantizarnos, mejor dicho, no darnos porque son nuestros, garantizarnos los derechos humanos, el respeto a esos derechos humanos y a que se nos trate con dignidad, proveyéndonos de todo lo que es necesario para nosotros tener estos derechos humanos funcionando, puedan rendirnos las cuentas y nos puedan decir, ok, se está dando tantas viviendas asequibles a tantos ciudadanos en nuestra ciudad, o se nos está dando los servicios de salud que necesitamos, sobre todo ahorita con lo de la pandemia, que se nos han visto tan violados en algunos casos el tema de los derechos humanos, pues por todo lo que hemos estado pasando durante este último año, ¿no? Y yo creo que en la Declaración de los Derechos Humanos, y aquí voy a ir un poquito más, ahondar un poquito, se hace hincapié que el derecho de todas las personas y de todos los pueblos es de participación libre, es activa y es significativa. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que estos principios que nos da la ONU son para que, por ejemplo, las empresas trabajen de la mano con las personas de los gobiernos, para que el sector público trabaje también de la mano, para que el sector privado, el sector religioso, el sector comunitario, todos los diferentes sectores que son los protagonistas de la sociedad, trabajen de la mano para la garantía de que los derechos humanos van a estar siendo, no van a estar siendo vulnerados, que eso es lo más importante, ¿no? ¿Cómo podemos hacer esto? Pues una de las cosas que tenemos que ver y velarnos como ciudadanos es que, por ejemplo, el tema de que las empresas no violen los derechos de las personas, que los derechos civiles, los derechos culturales, económicos, políticos y sociales, que puedan estar todos juntos unos con otros avanzando de manera de que puedan darnos a nosotros las libertades y que las personas puedan hablar, puedan pronunciarse, puedan expresarse libremente, puedan hacer su derecho de lo que es el derecho del libre pensamiento. En fin, puedan protestar si lo desean y puedan demandar alimentos o puedan exponer la carencia de los alimentos que pueda estar habiendo o la carencia de una vivienda justa para todos o de una educación para todos nosotros. Para los diferentes, sobre todo para las personas que tienen o que viven en comunidades menos privilegiadas, es la labor de todos nosotros como ciudadanos y como personas responsables y dignas el proveer y velar porque estos derechos humanos puedan ser dados también a otras personas que no tienen los privilegios y las facilidades o las bondades que tenemos nosotros, que tengan todos acceso a la educación y sobre todo a la educación gratuita en los temas importantes y como son en los primeros grados de educación de la vida y también en el tema de los derechos humanos. ¿Por qué es importante? Bueno, yo quiero mostrarles por qué es importante el tema de los derechos humanos, porque no sé si ustedes conocen sus derechos humanos, pero si no, yo se los voy a poner aquí de una manera muy sencilla. Nosotros tenemos estos folletitos que se llaman ¿qué son los derechos humanos? Al alcance de cualquier persona en cualquier rinconcito de la República Dominicana que quiera llegar a estos folletos.
¿Cómo se hace para conseguir estos folletos? Muy sencillo. Si eres educador, padre de familia, miembro de una asociación, ya sea de vecinos, de asociación de padres, de cualquiera de los gremios, de los diferentes gremios empresariales que hay en el país, te invitamos a que te unas a nuestra página web, humanrights.com en inglés. La página es derechoshumanos.com, pero es en inglés, humanrights.com, y allí vas a solicitar el material que te va a llegar directamente a tu casa. Y si quieres educar a otras personas en el tema de los derechos humanos, también tienes la posibilidad de hacerlo solicitando la guía del educador, que trae 30 libritos como este para que puedas ayudar a educar a tu comunidad en el tema de los derechos humanos. ¿Cuáles son esos 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que nos protegen? Pues muy sencillo. El número 1 ya lo había nombrado hace un ratito y dice que todos los seres humanos hemos nacido libres e iguales. El artículo número 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos es no discrimines. El artículo número 3, el más importante y el cual todos y cada uno de nosotros disfrutamos, es el derecho a la vida. Esto dice, todos tenemos el derecho a la vida y a vivir siendo libres y teniendo seguridad. El artículo número 4 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos es ninguna esclavitud. Y me da mucho dolor decir que en tiempos modernos, hoy, a 25 de marzo del año 2021, 28 millones de personas sufren de algún tipo de discriminación en nuestro planeta. Eso es un número muy, muy, muy alto. Y estoy hablando no solamente de la discriminación, sino algún tipo de esclavitud. Pero es muy importante este tema que la doctora trae a colación con todos nosotros. Ya nosotros hemos leído bastante de la Meta 2030 que habla sobre todo esto de los derechos. Nosotros hemos trabajado bastante, vamos a decir, estudiando sobre los derechos, pero es importante que nosotros como ciudadanos también nosotros debemos de entender que los derechos, nosotros tenemos unos derechos, pero que también tenemos unos deberes que debemos de cumplir, porque una cosa trae, vamos a decir, trae otra. Es importante nosotros identificar que bien como se estaban enumerando esos derechos, nosotros tenemos, vamos a decir, la libertad de poder hacer valer esos derechos, pero debemos, vamos a decir, de cuidar esa forma en la que nosotros hacemos valer esos derechos. Realmente este webinar que nosotros hemos traído a todos ustedes es para que nosotros vamos a despertar, porque desde cualquier contexto en que nosotros nos encontremos, nosotros tenemos que trabajar con las personas. Esta parte, vamos a decir, del valor de la persona, de ese derecho como ser humano que toda persona tiene. Es importante que para nosotros poder hacer esto, nosotros debemos de conocer cuáles son esas leyes, estos convenios que la República Dominicana ha firmado con todos esos países acerca de los derechos. Nosotros sabemos que existen unos derechos inalienables y nosotros tenemos aquí en una de nuestras redes sociales, muchas personas están haciendo preguntas diciendo cuáles son los derechos más importantes, cómo hacemos nosotros aquí en la República Dominicana valer, o sea, que esos derechos que nosotros tenemos, vamos a decir, valga la redundancia, derechos, ¿cómo hacemos nosotros que realmente obtener todo esto? Bueno, es importante, como bien mencionó la doctora Pedroni, que nosotros no, vamos a decir, nos asociemos, nos acerquemos a estas diferentes instituciones que trabajan a favor de los derechos de las personas, pero estas instituciones que realmente están trabajando para aquellas personas que no tienen quien la defienda. Y nosotros, obviamente, desde nuestros espacios, desde los diferentes contextos en los que nosotros interactuamos, nosotros tenemos que comenzar a cambiar todo ese discurso discriminatorio que nosotros podemos, vamos a decir, encontrar en diferentes lugares. Todo eso, vamos a decir, todas esas palabras, el gordito, el flaquito, como decía la doctora Pedroni, todo esto lo que viene es a vulnerar a todas estas personas que posiblemente tienen estas características. Es importante que ustedes se conecten con la página web de la doctora. Ella más adelante la va a dejar escrita aquí para que ustedes puedan recibir todas esas, vamos a decir, esos boletines que desde su institución ellos elaboran para que se comience a trabajar en los diferentes lugares, todo esto que tiene que ver con los derechos humanos. Y obviamente, cuando hablamos de lo que es para el desarrollo sostenible, nosotros tenemos ahí de verdad
verdad que hacer una gran tarea, porque no podemos trabajar hoy día y simplemente quedarnos con una conferencia, con entrar, con participar. No, nosotros tenemos que hacer que esto de los derechos realmente sean sostenibles en el tiempo. Y todo esto nosotros lo vamos a hacer dependiendo de las acciones, de estas medidas que nosotros como ciudadanos, nosotros hagamos para poder entonces nosotros defender esos derechos de esas personas y que posiblemente todas estas personas que se encuentran aquí conectadas en algún momento sintieron que sus derechos fueron vulnerados y posiblemente se quedaron, vamos a decir, sin hacer ninguna reacción porque no conocen a ciencia cierta cuáles son esos derechos y cuáles son esos deberes que yo como ciudadano de la República Dominicana yo tengo. Es importante que se queden ahí conectados con todos nosotros, que en 5 minutos entonces nosotros vamos a volver a hacer conexión con la doctora Pedrone. No se muevan. Pues le estaba hablando acerca de los derechos humanos y cuáles eran. Habíamos hablado de los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que básicamente son el 1, todos hemos nacido libres e iguales, el 2, no discrimines, el número 3, el derecho a la vida, y hablamos acerca del número 4, ninguna esclavitud. Y hablamos acerca de que hoy en día hay muchísimas formas de esclavitud moderna, inclusive lo podemos ver en las diferentes áreas, como estaba yo diciendo hace un rato, el área de lo que son las fábricas, o en cuanto al tema del trabajo, donde las personas trabajan largas horas, más de 12 horas al día, en condiciones infrahumanas. Eso es esclavitud moderna. La esclavitud sexual, cuando hablamos del human trafficking o el tráfico humano, acuérdense que yo estoy en Miami, se me mezcla el inglés con el español, pero bueno, el tráfico humano. También está todo lo que es la explotación sexual, que eso es una de las pandemias más grandes de toda la historia. Si ustedes pensaron que el COVID era malo, imagínense el COVID multiplicado por 10. Eso es la pandemia de la explotación sexual de mujeres y niños, y ahora también chicos y chicas de todas las edades, desde pequeñitos, desde apenas edades de 4 o 5 años, estamos teniendo casos de esto, de lo que es la esclavitud. El número 5 tiene que ver mucho y va de la mano. ¿Se acuerdan que yo les hablaba acerca de la interdependencia de los derechos humanos? Cuando hay esclavitud, una de las cosas que hay y que existe siempre es la tortura. Y por eso el artículo número 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos tiene que ver con no tortura. Nadie tiene el derecho a dañarnos o a torturarnos. El artículo número 6 tiene que ver con tú tienes derechos, no importa en qué rincón del planeta te encuentres. Tú tienes derechos donde quiera que vayas, porque eres una persona igual que cualquier otra. Y si una persona tiene derechos aquí en los Estados Unidos, los tiene en República Dominicana, los tiene en la China, los debería tener en Venezuela, los debería tener en Cuba y los debería tener en cualquier rincón del planeta donde se pare. ¿Ok? El artículo número 7, todos somos iguales ante la ley. Esto significa que la ley debe ser la misma para todos y que debe tratarnos de una forma justa a todos. Cuando hablamos también acerca de la ley, tenemos que saber que el artículo número 8 dice que la ley protege tus derechos humanos. Hay mecanismos de la ley donde todos tenemos el derecho a pedir que este mecanismo de la ley nos ayude en el momento en que lo necesitemos o en el cual nosotros sintamos que estamos siendo tratados injustamente. Y eso es muy importante porque muchas de las veces nosotros sentimos que somos acusados, que nos están diciendo algo que realmente no es. Pues la ley es el mecanismo, es el instrumento que tenemos para poder aclarar estas circunstancias donde nosotros nos vemos privados de cierta manera de nuestros derechos humanos. La otra que tenemos que tener en consideración cuando hablamos de la ley es que en muchas ocasiones a las personas las detienen por averiguaciones o para saber si cometió un delito o algo fuera de la ley. Pues bien, el artículo número 9 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos nos dice que ninguna detención injusta puede llevarse a cabo. Nadie tiene el derecho de meternos a la cárcel sin una buena razón
y que tampoco nos pueden encarcelar o mantenernos encarcelados o de echarnos de nuestro país, ¿ok? O de exilarnos de nuestro país. Eso tiene que ver con el artículo número 9 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Cuando hablamos de todos estos artículos, también viene de la mano el que a nosotros nos den un juicio justo, si es en el caso de ser detenidos por alguna falta que nosotros hayamos hecho que vaya en contra de los acuerdos legales que tienen las diferentes ciudades, países o gobiernos. Y este derecho, el artículo número 10, nos da el derecho de un juicio justo y de que se nos lleve a juicio que sea público, que donde haya personas que nos juzgan, que no le permitan a las demás personas que alguien les diga qué hacer o cómo juzgarnos, sino que sea imparcial y que se nos juzgue de hecho con justicia. El número 11 tiene que ver con que tú eres inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y esto es porque a nadie se le debe acusar de que ha cometido un hecho o algo, sino hasta que se pruebe o se tenga las evidencias de que esto fue así. Y cuando a alguien se le acusa de haber hecho algún tipo de falta o de algo incómodo, tenemos el derecho de demostrar de que eso no es verdad. Y si no tuviéramos ese derecho, pues imagínense ustedes qué cosa tan grave sería. Cualquier persona pudiera a nosotros acusarnos de muchas cosas y de hacer su voluntad y de hacer con nosotros lo que ellos quieran. Si nosotros no tuviéramos este derecho que nos protege de que de verdad nosotros se nos pruebe las cosas que se dicen de nosotros. Por eso es que aquí entra mucho también lo que es la difamación. Nadie puede difamarte. Tiene que probar las cosas que dice, ¿ok? El artículo número 12, el derecho a la intimidad, a la privacidad, a que te respeten tus cosas, tu forma de querer hacer tu vida. Eso creo que es uno de los derechos también muy importantes. Nadie debería tratar de dañar nuestra reputación. ¿Se acuerdan que hablaba de difamación hace un minuto? El derecho a la intimidad tiene que ir de la mano con esto. No te pueden dañar, decir cosas que son mentiras o levantar calumnias en relación a ti o a lo que tú haces. Nadie puede entrar a tu casa sin tu permiso, nadie puede abrir tu correspondencia, nadie puede molestarte a ti o a tu familia. De hecho, no te pueden molestar si no tienes una muy buena razón para hacerlo. Así que, bueno, ese artículo, el artículo número 12 de la Declaración Universal, nos protege nuestra intimidad y nuestra privacidad. Después tenemos un artículo que a mí en particular me encanta, porque a mí me encanta viajar, me encanta moverme, me encanta hablar con mucha gente, me encanta poderle dar la vuelta, en este caso, a la República Dominicana, y es la libertad de movimiento, de tener esa libertad de poder ir a donde tú quieras sin que nadie te esté coaccionando o te esté parando o te esté prohibiendo moverte. Este derecho te lo da el artículo número 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Después, sobre todo en los temas políticos y en los temas, ya cuando hablamos de democracia, y un poquito más adelante vamos a hablar de la democracia, el artículo número 14 tiene que ver con el asilo y tiene que ver con que muchos de nosotros, si sentimos que hay un temor de que somos tratados mal en nuestro país, como en el caso, por ejemplo, de nosotros. Yo nací en Venezuela, pero vine a los Estados Unidos cuando era jovencita, tengo más de 35 años acá, pero hay mucha gente, por ejemplo, ahora en Venezuela que siente que, o en Nicaragua, o en Cuba, o en Corea del Norte, hay muchos lugares todavía donde nosotros nos sentimos que nuestra seguridad puede ser violentada y podemos ver que no estamos estando seguros, no nos sentimos seguros en nuestros países. Pues bien, este derecho nos protege y nos da el derecho a pedir asilo en cualquier otro lugar donde nos reciban para nosotros poder estar seguros y tranquilos. El artículo número 15 es que toda persona, no importa de dónde venga, tiene el derecho a exigir la nacionalidad y a pertenecer a un país. Si tú decides que así quieres ser, tú pues tienes el derecho a pedir una nacionalidad y ese es tu derecho a hacerlo. Y de hecho, cuando tú naces, se te otorga una nacionalidad del país de donde naciste. El artículo número 16
tiene que ver con algo que particularmente a todos nosotros nos encanta, porque tiene que ver con el amor, tiene que ver con la creación de nuestra familia, y es el artículo que nos da el derecho al matrimonio y justamente a la creación de esa familia. Este derecho nos dice que toda persona en edad nubil, o sea, en la edad allá en la que puedan procrear, pueden tener el derecho, cuando son adultos, a casarse y a formar una familia y fomentar esa familia si así lo quieren, ¿no? Y esto le da el derecho a los hombres y a las mujeres por igual, de poder casarse, tanto cuando están casados o cuando deciden pues que ya esa relación no funciona, tienen el mismo derecho también para separarse. ¿Ok? El artículo número 17, el artículo de tienes el derecho a tener tus propias posesiones. Si te gusta un carro, pues tienes derecho a comprarlo, a mantener, por ejemplo, mi libreta, mi computadora, mi ropa, mis lentes, todas las cosas que me pertenecen, yo tengo el derecho a tener mis propias cosas, a mantenerlas y a compartirlas si yo quiero. Y nadie debería tomar mis cosas y mis pertenencias sin mi permiso. ¿Ok? Ese es el derecho número 17. Y ahí cuando alguien toma las cosas sin tu permiso, pues ya saben eso, cómo se llama, ¿no? El artículo número 18 también es importantísimo y es el que nos permite hoy en día estar aquí comunicándonos a través de todas estas diferentes plataformas y expresar nuestras ideas, nuestros puntos de vista, nuestras creencias, nuestras responsabilidades en todas las áreas. Y ese es el derecho a la libre expresión, a la libertad de pensamiento. El de la libre expresión viene de la mano al lado, el 19. Pero este es el número 18 y dice que todos tenemos el derecho de creer en lo que queramos. Y este es muy importante porque es el que nos da también el derecho a creer en la fe que nosotros tenemos, a profesar un culto y hacer las prácticas de nuestras congregaciones religiosas, cualquiera que ésta sea. Y nos da la pauta para respetar y hacerlos dignos a las personas que tienen una fe y una religión y a las que no también, porque le da el derecho a la persona realmente a tener libertad de pensamiento y de creencia y de culto. ¿Ok? Después tenemos el 19, que ahora sí es el derecho a la libre expresión. Yo puedo tener el derecho de pensar por mí misma. Tengo el derecho de pensar lo que me gusta, decir lo que me gusta, cómo yo lo pienso y en compartir esas ideas y esos puntos de vista con otras personas que tengan las ideas afines o similares a las mías, o por el contrario, tengo el derecho, como yo digo muy diplomáticamente, tengo el derecho a decirte de que el acuerdo que tenemos es que estamos en desacuerdo. O sea que tenemos la manera de poder expresar todo y estamos libremente con el privilegio de tener la libertad de poder hacerlo. El número 20, ya voy a ir rapidito porque no me quiero extender muchísimo, es el derecho a reunirnos en público. Cuando hacemos esas maravillosas posadas o fiestas o parrandas, y nos reunimos todos en el malecón, por ejemplo, en Santo Domingo, estamos ejerciendo ese derecho que tenemos, el de reunirnos en público, porque toda persona tiene derecho a estar con sus amigos, a trabajar juntos y hacerlo en paz y defender de esta manera el ejercicio del entretenimiento o a poder trabajar o poder hacer cualquier actividad que quiera y hacerla en público y en conjunto con otras personas. Nadie puede obligar a otros a, de hecho, unirnos a una actividad o a un grupo o a un trabajo o a algo si nosotros no tenemos el libre albedrío o la libre decisión de querer hacerlo. Así que ya saben, tienes el derecho de reunirte en público o no hacerlo o no asociarte si no lo deseas. Te lo da el artículo número 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El artículo número 21, y es algo que agradezco muchísimo que muchos de nosotros tengamos la posibilidad y el privilegio de vivir en un estado democrático. ¿Por qué? Porque el artículo número 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos nos dice que nosotros tenemos el derecho a participar y a escoger a las personas que nos gobiernen. Y que todo adulto debe tener ese derecho y se le debe permitir el poder elegir a sus líderes. Y eso es lo que se llama la democracia. Cuando nosotros salimos a votar, estamos ejerciendo ese derecho y estamos escogiendo, de acuerdo a nuestro punto de vista, a las personas que creemos pueden ayudar a crear una mejor comunidad y una mejor
sociedad y una mejor área para que nosotros estemos seguros y en paz con nuestra familia. El derecho número 22, y este tiene que ver con la seguridad social. Este es bien importante porque este es el que nos garantiza a nosotros que si estamos enfermos, no tengamos el cuidado médico que necesitamos, que si tenemos, no tenemos vivienda, nos proporcione el gobierno, nos ayude a buscar una vivienda asequible y que tengamos un techo para nosotros y nuestra familia, todo lo que necesitamos para nuestra familia y para poder vivir mejor. Este es el derecho número 22, el de la seguridad social. Número 23, muy importante, el derecho de los trabajadores. Este derecho también, como adulto, tienes el derecho a trabajar, a buscar el sustento para ti, para tu familia y para poder optar por un sueldo justo. Y dentro de este derecho de los trabajadores está el pertenecer a un sindicato, unirte a un sindicato para que se velen y se respeten estos derechos y tengas un salario justo. Después está el número 24, el derecho a jugar, que todos tenemos el derecho a descansar, entretenernos, a que nos podamos esparcir, tener ese tiempo de esparcimiento o tiempo libre tan necesario para preservar nuestra salud, tanto emocional, física como mental, ¿ok? El artículo número 25 es el que nos garantiza la comida y el alojamiento para todos. Este artículo dice que todos tenemos el derecho a tener una vida de nivel aceptable. Las madres y los niños, la gente mayor, sobre todo las personas discapacitadas o desempleadas o con algún tipo de problema de tipo motor o que no puede trabajar. Todas estas personas tienen, por la obligación del Estado, está en la obligación de proveerles comida y alojamiento para todos. Y tienen el derecho de recibir estos cuidados. Por eso es que ustedes ven que hay muchísimos programas que patrocinan los gobiernos para darle vivienda asequible a muchas personas, los programas de vivienda, los programas de albergues, de los diferentes programas que garantizan ese derecho que nos pertenece a todos nosotros. El artículo número 26, y aquí es donde yo hago un llamado a toda persona que tenga inherencia y que pueda tocar puertas a que nos garantice el derecho de la educación de nuestros niños, de todo y cada uno de nosotros, ¿no? La educación es un derecho. La escuela primaria debe ser gratuita en todas partes, en cualquier rincón. Debe haber una escuela para que el que quiera aprender tenga la posibilidad de hacerlo. Debemos aprender a participar en las actividades de nuestras comunidades que garantizan esa educación y sobre todo es un llamado que hacemos desde nuestra plataforma de la Fundación Mejora de que incluyamos la educación de derechos humanos en lo que es la educación general de nuestros muchachos y de nuestros niños que van a ser los líderes del futuro. Si nosotros ponemos este conocimiento dentro de las manos de las personas que van a ser nuestros líderes, vamos a poder garantizar de que de verdad estos derechos sean respetados y que tengamos una vida digna, como merecemos con las libertades que nosotros tenemos que tener por ser seres humanos. Y lo nos garantiza el artículo número 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es el derecho a la educación. El 27 es un derecho que también a mí me gusta mucho, porque si alguno de nosotros tiene esa vena creativa, le gusta pues crear música, arte, pinturas, escultura, tiene derecho a poder tener la autoría sobre lo que hace, sus escritos, sus ideas, su creatividad, su imaginación. Y este es el derecho de autor. Este derecho de autor es uno que nos da una ley que es especial para proteger la creación de una persona, ya sea tanto artística como literaria, y nos permite que no nos puedan copiar nuestro trabajo. Así que ya saben, les pedimos por favor que no compren copias piratas, porque ahí estás violando el derecho de autor de las personas que pusieron su creatividad y que viven de crear ese tipo de trabajo, ¿ok? Y esto es muy importante. Después tenemos uno que aquí es donde decimos todos los que trabajamos en el tema de derechos humanos que todavía estamos haciendo una labor que es muy idealista, pero que poco se acerca a la realidad.
y es porque en este momento nosotros no tenemos lo que dice el artículo número 28 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Y qué es lo que dice? Dice que nosotros tenemos que tener un mundo justo y libre para todos. Y mientras nosotros estamos aquí sentados escuchando esta conferencia, desde el carro, desde tu casa, desde a lo mejor la oficina, desde donde te encuentres, muchas personas en este momento no son libres. Muchas personas están bajo el yugo de la injusticia. Muchas personas no se les respeta y no disfrutan de estos derechos o estas libertades dentro de su propio país. Así que bueno, el número 28 tenemos que trabajar muchísimo, todos como equipo, como grupo, para garantizar que tengamos todos un mundo justo y libre, que podamos disfrutar y que nuestros hijos tengan la posibilidad de verlo y de crear un mundo mejor para ellos y para nosotros. El número 29 es el que nos obliga a respetar los derechos humanos de las otras personas. ¿Por qué? Porque nos da la responsabilidad. El artículo número 9 nos dice que nosotros tenemos deberes hacia las otras personas y debemos proteger, respetar sus deberes y sus libertades. Y el número 30 es uno maravilloso, y yo voy a ver si puedo tener la oportunidad de poder volver a entrar a través de la computadora, porque este nos garantiza que todos y cada uno de los 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos son nuestros derechos humanos. Nadie puede arrebatarte tus derechos humanos. ¿Y cómo es esto? ¿Por qué dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos esto? Pues si ustedes se fijan, yo sé quienes han tenido la oportunidad de estudiar un poquito la historia del tema de los derechos humanos, a lo largo de nuestra historia ha habido violaciones graves y severas a los derechos humanos. Y tanto es así que en nuestro mundo moderno, esta Carta de los Derechos Humanos, esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, se compiló justo después de la Segunda Guerra Mundial, donde los gobiernos se dieron cuenta de que definitivamente no podían ir en la dirección en la que iban y no podían haber atropellos y atrocidades tan horribles como las que pasaron durante la Segunda Guerra Mundial. Y es por eso que dice que nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que contiene, que no le da derecho alguno a ningún Estado a poder quitar estas garantías, estos derechos que nos pertenecen a todos y cada uno de nosotros. Por esta razón, este artículo número 30 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos reza lo siguiente, abro comillas, nada de esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender o desarrollar actividades o realizar actos tenientes a la supresión de cualquiera de los derechos y de las libertades proclamados en esta declaración. Estamos hablando de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Hay tratados internacionales que los protegen. Está la Carta Internacional de los Derechos Humanos, está el Consejo de los Derechos Humanos, los organismos de los derechos humanos europeos, los pactos americanos y africanos de los derechos humanos, en fin, hay muchísimos tratados que hablan acerca de este tema y nos ayudan a nosotros a proteger estos derechos humanos, porque como ya se dieron cuenta, hablando de los 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, no hay manera de hacer un desarrollo sostenible si no trabajamos en estas bases fundamentales y garantizamos de que los modelos de crecimiento sostenible trabajen con las economías y no restrinjan la protección social, los diferentes poderes, tanto el poder político o los intereses creados como para generar riqueza, no coaccionen estos tratados, estas libertades o estas garantías que nosotros tenemos y que nos perjudiquen, por ejemplo, como nos está perjudicando hoy en día, el acceso a la comida, a la salud, al saneamiento, a los alimentos, a la vivienda, a tener nuestras tierras, inclusive a que muchas veces se ponga en peligro nuestra vida, a que haya personas que sean los pobres sean más pobres, que los que tienen menos sean dejados de un lado, en fin. Los derechos humanos hacen que el trabajo del desarrollo sostenible vaya de la mano, forje lo que es la prosperidad, el florecimiento de todas y cada una de las áreas y los sectores de la sociedad y forja sobre todo
el crecimiento y el florecimiento y la prosperidad de nosotros, los seres humanos. Yo creo que eso es lo más importante, de que trabajemos todos juntos, hombro con hombro, no importa en la institución en la que estés, no importa si eres estudiante, si eres profesionista, si eres un empresario, si eres un gobernante, el título que tengas, en el momento en que tienes los derechos humanos, tienes un solo título, ser humano. Y cuando estamos hablando del tema de los derechos humanos, como ser humano, tú tienes el derecho de brindar el apoyo, la orientación, la promoción para aumentar todo lo que son los diferentes mecanismos que existen y en cualquier área, ya sea en cualquiera de las diferentes áreas que tú estés desarrollándote, ya sea un estudiante, puedes hacer voluntariado, puedes hacer muchísimas cosas, puedes participar en lo que es el proceso de lo que es el desarrollo sostenible, puedes participar en las diferentes áreas que tienen los derechos humanos para poner tu granito de arena y ver de que no se cometan violaciones, de que se promuevan bastante los derechos humanos, de que la gente sepa que cómo usarlo y sobre todo poder garantizar de que va a haber un florecimiento no solamente a nivel de pensamiento, de este pensamiento ilustre de lo que es la libertad o los marcos legales o todo lo que tiene que ver en la infraestructura que nos garantizan los derechos humanos, sino también que estén incluidos los sectores, los diferentes sectores de la sociedad, y hablamos del sector tecnológico, los financieros, poder interactuar con una manera estratégica para que todos los protagonistas, todos los actores de esta sociedad puedan tener acceso a esta rendición de cuentas, a este trabajo en conjunto, a este bienestar común que tenemos que forjar y que lo podamos hacer de una manera eficaz para que trabajemos de manera junta, orquestada, estratégica, en crear las garantías que nos da las Naciones Unidas sobre los derechos humanos. Para esto tenemos que defenderlos, apoyarlos, convocarnos, participar, hablar, reunirnos, ser voluntarios, en fin, te llamo a que entres en acción, de que te actives por los derechos humanos y de que formes parte de cualquier grupo, ya sea muchas instituciones que hay, y si no sabes a dónde acudir, escríbenos a nosotros. Ahora les voy a dejar aquí en el chat la página web donde pueden localizarnos. Se la voy a pasar a Francisca, se la voy a pasar a todos los participantes. Aquí se las voy a dejar en un ratito para que ustedes puedan unirse a nosotros o solicitar información de cómo unirse a las diferentes organizaciones que hay en las diferentes áreas de la República Dominicana que trabajan con el tema de desarrollo sostenible y de los derechos humanos. Ahora, Margaret, creo que ya estoy llegando al finalizar de esta conferencia. De verdad, muchísimas gracias. Si tienen preguntas, pues este es el momento. Ok, doctora, entonces nosotros queremos de verdad agradecerle. De verdad que todos nosotros somos otras personas después de escucharla a usted hablando de todos esos derechos, y yo estoy segura que usted sembró en tierra fértil y que cada uno de nosotros los que estamos aquí conectados vamos a multiplicar todo esto acerca de los derechos. Nosotros queremos agradecer de manera muy especial a una persona que ha sido la que ha viabilizado este proceso para que nosotros podamos conectarnos con usted, a nuestro querido Robert Mercedes, que hizo nuestras conexiones para que nosotros podamos disfrutar, y la República Dominicana completa, de todos esos conocimientos. Queremos también agradecer a los estudiantes del PESA, de la Escuela de Psicología, a los estudiantes de la UNE que están dando ahí están escribiendo, que están activos con todo lo que usted está diciendo. Tenemos muchas personas conectadas desde diferentes países. Les voy a mencionar desde Venezuela, Argentina, Colombia, México y Estados Unidos. Y yo estoy segura, doctora, como le dije, que usted sembró en tierra fértil y cada uno de nosotros nos vamos a mover, vamos a accionar para que todos esos derechos entonces de verdad se puedan hacer valer. Tengo algunas preguntas. Yo sé que por cuestión de tiempo quizás no vamos a poder trabajarlas todas, pero me están preguntando cómo pueden acceder a los documentos que ustedes están elaborando. Ya usted dijo ahí que va a colocar la dirección para que puedan ingresar. Se la voy a colocar mientras aquí vemos. Vamos a ponerlo en el chat, a ver si se lo puedo poner a todos. La página está originalmente en inglés,
pero está traducida a 52 lenguajes. Entonces busca donde dice Español Latinoamérica y allí te va a salir la página web en español donde podrás contactar con nosotros. Y, a ver, vamos a ponerla en inglés. No vaya, como estoy en el teléfono, estoy un poquito, me van a ver muchísimo, pero aquí se la voy a poner. Quiero ponerse la correcta para que no... .com, ok. Aquí esta es la página. Vamos a ver. Ahí está. Ah, ese que se pegó, pero es todo pegado. Human Rights. Okay. Como quieran, nosotros también, doctora, en nuestras plataformas también vamos a colocar la dirección para que puedan entrar y puedan entonces acceder a todas esas informaciones. También queremos agradecer al señor Pedro Mercedes, que también está conectado ahí con todos sus estudiantes. Nosotros, y realmente son personas que ayudan y personas que trabajan en todo esto relacionado con los derechos y con los, vamos a decir, con las conferencias que sirven para que las personas puedan desarrollar esos conocimientos. Yo tengo una pregunta muy interesante, doctora, que alguien hizo, que dice, ¿cómo nosotros, los dominicanos, podemos hacer que el Estado cumpla con los derechos? Aquí, esta es una pregunta muy, muy importante. Tienes que unirte a las diferentes comisiones y asociaciones de vecinos y a las diferentes organizaciones que hay, que las asociaciones de vecinos están creadas con el propósito de trabajar con las comunidades locales, con los gobiernos locales, para poder proveer de el alambrado, el agua, la vivienda para todos, programa de vivienda para todos, programa de alimentación, programa de seguridad social, en fin. Yo digo que estas organizaciones, tanto de padres o de asociaciones de padres o los vecinos, las comunidades de vecinos, se apoyan y trabajan juntos para la prevención de los conflictos, la prevención de la violencia y la seguridad, que es una de las cosas que es la base de vivir en dignidad, es de tener paz. Si tú no tienes paz, pues obviamente es muy difícil. Por ejemplo, cuando tú estás, y me ha tocado, mire que me ha tocado bastante, tú estás en la República Dominicana y está el vecino de al lado con la bachata así a todo volumen. Nos pasa, y porque nos encanta o porque estamos oyendo el merengue, y eso es divino, pero llega un momento en que deberíamos, por ejemplo, a las 11 de la noche, respetar y bajarle un poquito el volumen al radio o al equipo de sonido que tiene. La manera de hacer cumplir estos, porque tienes que respetarle el derecho a la privacidad al de al lado, tan sencillo como eso, ¿entiendes? Pero ¿cómo vas a hacer para hacer cumplir eso? Simplemente llama por teléfono al señor de la policía, no al de emergencia, al otro, al que no es de emergencia, y le vas a decir, por favor, usted puede venir y tocarle la puerta a mi vecino que me está haciendo mucho ruido. Esa acción también la tienes que hacer a las asociaciones de vecinos. Esa acción también la tienes que hacer con las alcaldías. Esa acción también la tienes que hacer con los ministros. Tienes que hacerla con los dirigentes. Hasta tocarle la puerta al presidente si es necesario, pero organizadamente. ¿Cuál es el propósito de esto? Pues yo digo que son 6 pilares importantes. Apoyar que tengamos seguridad y paz, proteger y ampliar los espacios cívicos para nosotros para poder reunirnos y poder tener esparcimiento, apoyar y aumentar el alcance de lo que son los derechos humanos y la educación de los derechos humanos, hacer cumplir los derechos humanos en el contexto de que todas las preocupaciones que están ahorita en estos momentos mundiales emergentes, como son en el caso de República Dominicana, por ejemplo, las fronteras, los conflictos que hay en la frontera, el conflicto que hay con lo del COVID-19 y la pandemia, cómo vamos a generar nosotros ahora ingresos después que hemos estado sin turismo durante tanto tiempo. En fin, hay muchísimas cosas que tenemos que trabajar, pero tenemos que trabajarlas todos en conjunto. Y yo creo que esto las transformaciones se hacen con la activación. Y es la única manera que nosotros podemos trabajar, es activándonos todos y formando parte, aunque sea chiquita, ya sea voluntariado, ya sea ya como un concejal o un regidor o cualquier cosa, tomando parte de lo que es el gobierno activo de tu ciudad o tu país.
Exacto, doctora. Entonces también yo creo que acciones como las que nosotros estamos haciendo también es fundamental para esto. Entonces nosotros conectarnos a todas esas conferencias importantes que se realizan para nosotros conocer todos esos derechos, porque muchas veces no lo conocemos. Realmente tengo muchas preguntas, doctora. Yo sé que el tiempo de usted es bastante apretadito, pero no te preocupes, yo aparte un ratito para ustedes, porque sé que este tema de los derechos humanos siempre genera muchas preguntas. Si quieres, escoge unas cuantas y tratamos de encapsular entre esas cuantas que coja la respuesta para poder darle un poquito cabida a las inquietudes que tienen las personas, porque sé que tienen inquietudes y sé que nos están... Perfecto. Entonces yo tengo uno aquí que dice que ¿cuál es el derecho más importante? Que si los derechos nosotros los podemos, vamos a decir, organizar o categorizar, me pregunta alguien. Mira, yo te diría que todos son iguales de importantes. Y yo creo que los derechos, o sea, no, imagínate, el derecho a la vida, o sea, el derecho a no discriminar, a nadie le gusta ser discriminado. O sea, yo digo que en conjunto todos tienen importancia, pero el más importante de todos los derechos es el derecho a saber. Tú tienes el derecho a saber, por eso es que estos derechos están aquí, para que tú los conozcas y puedas accionar y puedas defender lo que tú creas que es correcto y justo y lo que va a hacer que las personas tengan una vida digna, porque de eso se trata, de la dignidad, el respeto, la tolerancia y una buena convivencia de todos nosotros los seres humanos. Perfecto, doctora. Entonces algunas personas se están escribiendo en el chat. Excelente ponencia, doctora. Gracias. Seres humanos debemos estar informados sobre nuestros derechos, que tanto violados son y cuando aplican en la parte del Estado se vende como que son obras de caridad. Entonces, exacto. Ahí quiero ir, ese punto es importantísimo. El gobierno tiene y yo aquí no estoy hablando mal de los gobiernos y quiero que lo entiendan así, pero hay ciertas personas dentro de los mecanismos de gobierno. El gobierno se hizo con la intención de que nosotros mismos pudiéramos regular y poner a las personas en quienes confiamos a que hagan labores estelares que nos garanticen a nosotros estas cosas que nosotros necesitamos, estas necesidades básicas que nosotros que tenemos y que obviamente porque cada uno de nosotros está haciendo muchas cosas, no podemos nosotros hacerlas personalmente, ¿no? Entonces, esa es la función del gobierno. Nosotros los colocamos allí para que ellos nos den a nosotros los servicios y los beneficios que nosotros están contenidos dentro de estos 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero ¿qué pasa? La riqueza es un bicho que pica muy feo y hace que la persona tenga ínfulas de poder, creen que, bueno, en fin, es una enfermedad muy contagiosa y muy que infecta muchísimo. Y lo que hace es que individualiza al gobierno y lo hace ellos por un lado y nosotros el pueblo por otro lado. Y aquí es donde tiene que ejercerse estos mecanismos que nosotros tenemos de hacer que el gobierno nos rinda cuenta y no nos los dé como que si nos está dando una obra de caridad. Ellos nos tienen que garantizar la seguridad. Ellos nos tienen que garantizar a nosotros el que no haya violencia, el que no haya crimen, el que haya suficiente comida para todos, el que haya un trabajo donde nosotros tengamos un salario digno y justo, donde la mujer gane el mismo sueldo que el caballero. Por ejemplo, esa es una de las cosas que estamos peleando todavía nosotras las mujeres en el 2021. En fin, hay muchísimas cosas que son inherentes a nosotros y que nos pertenecen y que no nos están haciendo un favor, pero se les olvida. Entonces ahí es donde tenemos que trabajar nosotros en organizarnos. Trabajen con los grupos que ya están organizados y es importante siempre tener una agenda. Agarren la información, esta información es pública, es tuya, te pertenece, búscala, está en todos lados en internet, tú buscas los derechos humanos y te van a salir. Y con esos derechos humanos haces como una lista como una lista de supermercado y tú vas diciendo, ok, tengo este, sí, tengo este, no, tengo este, sí, ok, y exígelo. Tócale la puerta a tu alcalde y dile, señor alcalde, nosotros, la junta de vecinos de tal área, vamos a poner de Marcotibio, por decir algo, o la junta de vecinos de Moca o de La Vega, de lo que sea, de donde sea que estés.
tú dices, mire, nosotros queremos, traemos nuestra listica de los derechos humanos y queremos saber cómo van los planes de su alcaldía para trabajar con nosotros en esto. Y cómo nosotros podemos colaborarle, ayudarle a que esto funcione. Porque también es otra, le damos la responsabilidad solo al gobierno y nos quejamos, ay, ¿nosotros qué estamos haciendo? Ahí está el problema, ¿no? Exactamente, doctora. Bueno, están dándole muchas gracias, felicitándole mucho por todas nuestras plataformas. Sí, entonces ya nosotros queremos, doctora, ya para finalizar, agradecerle y decirle que nuestra plataforma de CEFIT está a la disposición de usted para todo lo que usted quiera trabajar, para enviar, para hacer que nosotros aquí en la República Dominicana podamos tener todos esos documentos que la plataforma de CEFIT está a su alcance. Agradecer una vez más, doctora, desde aquí, desde la República Dominicana, que usted compartió con todos nosotros esas interesantes experiencias que ha tenido acerca de los derechos del desarrollo sostenible. Un abrazo desde la República Dominicana, de verdad que sí, yo estoy en La Vega, no sé si ha pasado por La Vega, me imagino que sí. Claro que sí, por allá he estado bastante. Yo me conozco mucho del Cibao, aunque no lo crea, y me encanta pues muy cerquita de La Vega, y en Güerito viene La Mujer Sin Rostro, así que por ahí tiene mucha historia. Sí, entonces, doctora, agradecerle nuevamente, un abrazo desde la República Dominicana y le dejo el escenario para que se despida de todos sus amigos dominicanos. Pues agradecerte a ti y sobre todo a Robert Mercedes y a Rafael Polanco por habernos invitado a estar aquí en el día de hoy. Al CEFIT, gracias por darnos esta plataforma para poder dar esta información a todas las personas. Les dejo con mucho cariño mi email para si tienen cualquier pregunta, quieren averiguar más al respecto, no tengan pena, escriban a ese email. Allí tenemos personal de mi oficina que contesta y tienen un enlace para pedir cualquier información que necesiten al respecto. Y sobre todo, lo más importante, el mensaje es que toda acción que tú haces, la gente la ve, lo bueno y lo malo. Mi invitación es para que hagas cosas buenas, que creen cosas buenas y que ayuden a fomentar una comunidad y una vida donde los derechos humanos sean respetados y donde podamos todos tener una mejor tolerancia, respeto, convivencia, no solamente para nosotros ni los nuestros, sino también el respeto y la tolerancia y la convivencia para el prójimo, el de al lado. Así que les mando ese mensaje: actívate por tus derechos humanos, ponte en acción y participa, que eso es lo más importante y lo que nos va a garantizar a nosotros de que este plan 2030 de desarrollo sostenible se lleve a buen éxito. Así que les mando un abrazo fuerte aquí desde Miami, un caluroso abrazo allá a la isla bonita de la República Dominicana. Muchísimas gracias por haberme tenido hoy con ustedes acompañándonos y espero que les haya sido de provecho esta charla que pude compartir con ustedes, y les doy de verdad mi más sentida felicitación por estas iniciativas. Continúen haciendo este buen trabajo. Margaret, muchísimas gracias. Bueno, pues entonces agradecerle al doctor y a todas las personas que estuvieron conectadas con nosotros en diferentes plataformas que nosotros tenemos. Entren a la cuenta de CEFIT para que puedan ver todos los cursos interesantes que nosotros tenemos allá. Doctora, yo sé que esta no será la última vez que nos vamos a volver a ver. Vamos a mantener el contacto y estoy segura que vamos a realizar muchas acciones bonitas en favor de todas esas personas que necesitan que nosotros accionemos. Entonces, un placer para mí, un placer para CEFIT, y nos vamos a encontrar en otro momento compartiendo interesantes informaciones como esta. Feliz noche para todos. Gracias, feliz noche, que pasen bien, pasen buenas. Chao. Bye.